Hola, buenas noches. Mi nombre es Wendy Citlali Juárez Jiménez. Soy su asesor en el área de Física 2 en esta ocasión. Nos hemos visto en otras materias también. Entonces, me toca darles hoy lo que es la clase de cargas eléctricas, que es lo que van a ver aproximadamente en esta semana. Les voy a pedir una disculpa porque ando un poquito mal de la garganta, entonces vamos a tratar de que sea algo rápido y que sea entendible. Esperemos que le pueda servir para sus proyectos finales. Primero que tenemos que conocer es qué es la electricidad. La electricidad es un fenómeno físico cuyo propulsor son las cargas eléctricas y la energía que éstas promueven. Pueden manifestarse ya sean en expresiones dentro del ámbito físico, luminoso, así como contemplado en el área de la mecánica o de la térmica. Nosotros podemos encontrar la electricidad no solamente en la luz que tenemos en nuestra casa o en la luz en los focos, vaya. También la podemos encontrar cuando conectamos nuestro cargador que le manda energía a nuestro celular a nuestra tablet, a nuestra computadora, pues para poder cargarse. Podemos encontrar esta energía eléctrica no solamente al conectarlo ¿cómo se llama?, al contacto, sino también en lo que es la pila. Esta es otro tipo también de cómo se puede manifestar la electricidad en nuestro campo. De materia física, pues encontramos los rayos, encontramos cuando hay una tormenta, lo que son los rayos, lo que son los truenos, que es lo mismo que el rayo, nada más que el trueno es el sonido. Y también lo podemos encontrar cuando nosotros estamos con un tipo de ropa de lana y nosotros podemos encontrar energía estática, que son pequeñas descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Pues a veces llegamos y tocamos a otra persona y nos da toques. Son cargas eléctricas que se van alternando, ¿de acuerdo? Bien. La importancia de la electricidad. La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, la comunicación de radio, televisión y servicios telefónicos, mucho menos el internet. Las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos ya que llegaron a construirse para la integración del hogar. Sin la electricidad, sin la electricidad el transporte no sería lo que es en la actualidad. Vuelvo a insistir, nuestros vehículos, aunque no sean eléctricos, pues también necesitan una batería para poder moverse, para poder funcionar. Si no tenemos esta batería, pues simple y sencillamente nuestro auto o nuestro transporte no va a funcionar. La electricidad es una manifestación de la materia, producida por el átomo y sus pequeñas partículas llamadas electrones y protones. El átomo, como lo tenemos aquí hacia su lado izquierdo en la parte inferior, está formado por tres tipos de partículas. Uno de ellos, que está girando, se llama electrón. Estos van girando alrededor de cada de los otros dos partículitas, que son los protones y los neutrones. Los protones, que los vemos en esta figura en color rojo, son los que tienen una carga positiva. Los electrones tienen una carga negativa. Y los neutrones no tienen carga ni positiva ni negativa, es decir, son neutros. ¿De acuerdo? Sí. Las leyes de las cargas, esto lo vamos a ver junto con la electricidad como con los imanes. Un protón, que es de carga positiva, va a repeler a otro protón de la misma carga. Y un electrón, que son de carga negativa, va a repeler a lo que son los electrones que son de carga negativa. Es decir, cargas positivas se van a repeler, cargas negativas se van a repeler.
pero una carga positiva y una carga negativa se van a juntar, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces dicen que polos opuestos se van a atraer. Las propiedades de un átomo dependen del número de electrones y de protones. Si el número de protones es mayor al de electrones, tendrá una carga positiva. Si el número de protones es menor al de los electrones, tendrá una carga negativa. Los átomos cargados reciben el nombre de iones y los átomos con igual número de protones y los electrones son eléctricamente neutros, es decir, ni están cargados hacia un lado ni están cargados hacia otro. Bien, en base a estas cosas vamos a ver lo que son los circuitos en serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. ¿Qué es un circuito en serie? Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería o la pila, es decir, situados unos a continuación del otro. Por lo tanto, la corriente fluye por cada resistor uno tras otro. Ejemplos, aquí tenemos abajo unos circuitos en serie. Si se fijan en el primer dibujito, ustedes van a tener una pila. La pila tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. En esta pilita, el polo positivo está conectado a lo que es un foco y el polo negativo está conectado a lo que es un interruptor. El interruptor se conecta al foco. ¿Qué va a pasar aquí? Que nosotros al prender o a presionar el interruptor, vamos a hacer una continuidad o vamos a cerrar un circuito. En pocas palabras, se van a unir dos plaquitas o dos metales y estos van a provocar que la corriente eléctrica de la pila pueda encender nuestro foco. Si nosotros presionamos de nuevo el botón, simple y sencillamente separamos estas laminitas y abrimos nuestro circuito, es decir, hacemos un corte en la continuidad de este circuito. Esto significa que al hacer este corte no vamos a tener una corriente corriendo entre estos cables y por lo tanto vamos a tener un foco apagado. No solamente se puede hacer de una sola pieza o de un solo foco, sino que podemos hacerlo de 2, 3 o 4 focos. Algunos lugares, por ejemplo, en las Navidades, nosotros ponemos nuestros adornitos en el arbolito, en las ventanas y demás. Estos están hechos en un tipo de circuito en serie. Por eso se les nombran series navideñas. Bien, ese tipo de series están conectados. No tenemos un interruptor en la serie en sí. Algunos sí lo tienen, como lo que son las series musicales o las series que cambian de luces o que van cambiando de recorrido o de movimiento, ¿sí? Las que no tienen ese tipo de aparatito o de circuito, pues obviamente nada más son luces que a lo mejor nada más van a prender y apagar. Bien, en este caso es muy parecido a la imagen que tenemos en la 2 y en la 3, en la del medio y es la que está hacia su derecha. En estas imágenes tenemos algo parecido. Tenemos 2 focos o 3 foquitos conectados. Obviamente nosotros en nuestras series navideñas tenemos hasta 400, 300, 150, dependiendo de la cantidad de foquitos que queramos conectados en un solo cable. Este cable va a estar unido. Si ustedes llegan a fijarse en nuestra serie navideña, va a tener 3 cablecitos. Uno de estos cables va a estar unido de un cable de un foquito a otro, a otro, a otro y a otro, y así sucesivamente. Y el del final va a tener un cable largo que va a estar enredado entre todos los foquitos que va a llegar al conector. Entonces, esos cablecitos se van a enchufar a nuestra corriente y nuestra corriente eléctrica o nuestro conector de casa va a encender toda la serie sin que estos focos se lleguen a quemar. Hay que tener en cuenta de que no podemos conectar cualquier tipo de foco a la luz eléctrica de casa. Hay ocasiones donde
hay unos foquitos chiquitos llamados LED, y estos pequeños foquitos se llegan a algunos niños, tienen la mala costumbre, por así llamarlo, de meter estos foquitos a la luz eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que a grandes rasgos o se funden, que sería el mejor de los casos, o llegan a crear un corto. Y este corto, pues, o por lógica, sí llega a asustar a veces a los niños o a darles un buen toque eléctrico. Bien. Entonces, si nosotros también conectáramos a una pila, un foquito chiquito, un foquito LED, no sé si tengo por aquí alguno, ahorita voy a buscar, nosotros podemos llegarlo a fundir. Nuestras pilitas que tenemos en casa, las de control, son de 1.5 volts cada pila, ¿sí? Y las pilas cuadraditas son de 9 volts, es decir, tienen más voltaje. Permítanme un segundito. Perdón, tienen más voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros conectamos un foquito a una pila de 9 volts, pues simple y sencillamente lo primero que vamos a hacer es quemarlo. Se nos va a fundir nuestro foco porque el voltaje es demasiado. Los foquitos LED, que son como los que tenemos mostrados en el tercer diagrama o en el tercer imagen, que están en color rojo, amarillo y verde, cada uno de estos foquitos requiere de un cierto voltaje, no porque sean focos parecidos van a requerir el mismo voltaje, no. Si mal no recuerdo, el foco rojo es el que tiene un voltaje un poquito más alto, el que requiere un poquito más alto, pero estamos hablando que es de 3 volts aproximadamente. El foco amarillo es el que recibe menos cantidad de voltaje, y ahí estamos hablando de 0.25 aproximadamente. El del medio, o el que recibe el voltaje en medio, es el color verde. Y vamos a tener cantidad o infinidad de colores y de, ¿cómo se llama? de colores de foquitos, y cada uno va a tener, dependiendo de la cantidad luminosa que tenga, o dependiendo de la cantidad de luz que va a emitir, el voltaje que necesita para poder prenderse. Bien. Las características de un circuito en serie. Solo existe una intensidad eléctrica. En este caso nosotros lo tenemos como nuestro enchufe en la casa o una pila. En este caso nosotros la tenemos aquí dibujada con la flechita en negro. Sale del dispositivo de la pila o de nuestro conector para volver al otro extremo. Por lo tanto, todos los componentes están atravesados por la misma intensidad de corriente. Cada componente soporta entre estos extremos distintas tensiones. Si se funde un componente, no circula la intensidad eléctrica y por tanto ningún otro componente eléctrico va a funcionar. Recordamos en nuestras en nuestras series navideñas. Si en nuestra serie navideña se nos llega a fundir uno de los focos piloto que se les conoce, o los focos principales de cada serie de 10, se llega a fundir esto, toda la serie o todo el bloque ya no va a funcionar hasta que este foquito fundido sea reemplazado, ¿de acuerdo? En un circuito de serie en tensión proporcionada por la pila, debe de ser de igual a la suma de las tensiones en los extremos de los componentes. Las resistencias en esta serie se suman. Más adelante vamos a ver un ejercicio que va relacionado a esto, ¿de acuerdo? Permítanme. Bien.
circuitos en paralelo. A diferencia de los circuitos en serie, se habla de conexiones en paralelo en un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hayan unidos paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes en un circuito en paralelo. Cada receptor está conectado a la fuente de alimentación, lo que lo forma independientemente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común en todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Bien, en esta primera figurita tenemos 3 foquitos y tenemos una pila. Si se fijan a comparación o a diferencia del circuito en serie, voy a regresar poquito. Aquí está. El circuito en serie tenemos un cable que está juntando un foco a otro foco, ¿sí? Y del segundo foco al polo positivo y del primer foco al conector y del conector al otro polo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso no. En este caso tenemos la pila. El polo negativo va conectado a todos los polos negativos de los foquitos. El polo positivo va conectado a todos los polos positivos de los foquitos. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de circuitos? Comúnmente, en nuestras casas. Hay algunas casas donde, por ejemplo, en algunas recámaras o en algunas salas, tienen 2 o 3 focos para alumbrar. Entonces nosotros encendemos la luz y se prenden estos 3 focos o estos 2 focos en algunas de las casas, ¿de acuerdo? Entonces estos circuitos son en paralelo. Si se llega a fundir uno de los focos, no importa. ¿Por qué? Porque el otro va a seguir funcionando. Si estos circuitos estuvieran en serie, pues por lógica, al fundirse a uno de los focos, el otro ya no estaría funcionando y se tendría que reemplazar el foco dañado para poder tener luz en ambos focos o para poder tener la continuidad. En este caso no importa si se llega a fundir un foco, el otro va a funcionar y el otro va a mantenerse prendido hasta que nosotros reemplacemos el primero, va a encender, no nos va a afectar el hecho de que esté fundido o no para obtener luz en nuestra sala. Si se fijan, tenemos en medio otro tipo de circuito, o sea, en la parte de en medio tenemos perdón. En la parte del medio, en la imagen del medio, tenemos 2 focos encendidos y tenemos un foco que está en medio y está apagado. No nos va a impedir, o sea, el circuito va a continuar exactamente igual. No importa si se funde el de arriba, no importa si se funde el de abajo, no importa si yo retiro un foco, los demás van a seguir prendidos, ¿de acuerdo? En la tercera imagen pues es muy parecida a la primera, solamente tenemos 2 foquitos prendidos y una conexión a lo que es nuestra pila. Bien, ¿cuáles son las características del circuito en paralelo? Solo existe una tensión, que significa la pila. Existen varias intensidades, las cuales nosotros estamos dibujando con las flechitas. Salen de forma positiva de la pila, como la intensidad debe devolver al negativo de la pila. Encuentra varios caminos o ramas, y se dividen en intensidades, intensidad 1, intensidad 2, por cada rama, para luego formar de nuevo una intensidad en el punto donde confluyen todas las ramas. Y retoman al negativo de la pila. Si se funde en el elemento, solo se estropea la rama donde está este elemento. El resto no se va a ver afectado. Vuelvo a decir, vamos a tener luz en los demás focos, aunque uno se llegue a fundir. La intensidad se suministra a la pila debe de ser igual a la suma de las intensidades de las ramas. La resistencia equivale paralelo
y se calcula con la siguiente fórmula: 1 sobre RP, que es el, ¿cómo se llama? El equivalente, la resistencia en paralelo de la resistencia, es igual a la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Sí? Bueno, entonces, más adelante vamos a ver, creo que tengo un ejercicio también para circuito en paralelo. Un circuito mixto, pues, como nuestra imagen lo muestra, es una combinación de los dos elementos anteriores. Está tanto el paralelo, que lo tenemos en la parte superior con los dos foquitos, como en serie, que está en la parte inferior con el conector y el foco individual. Estos pueden colocarse de tal manera que sea siempre, de la manera que sea, siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto el paralelo como en serie. No importa el orden, siempre vamos a tener este tipo de energía, ¿de acuerdo? O vamos a tener este circuito, no me importa si primero pongo en serie, luego el paralelo, luego en paralelo y luego en serie, ¿de acuerdo? Bien. Ejercicios que tenemos para circuitos en serie. Esperamos que podamos ayudarnos un poquito con los ejercicios que tienen ustedes. Lo primero será calcular la resistencia total. Esta resistencia total también se llama equivalente, porque podemos sustituir todas las resistencias de los receptores en serie por un solo del valor, la resistencia total. Fíjate en el circuito que tenemos a tu lado izquierdo, ¿sí? RT es nuestra resistencia total y es igual a la suma de todas las resistencias que tenemos. En nuestra primera figurita tenemos un voltaje de 6, que es 6V. La V lo tenemos como voltaje, ¿de acuerdo? Es la intensidad de nuestra pila. R1 es nuestra resistencia 1, o podríamos llamarlo como nuestro foquito. Pueden ser resistencias o foquitos también, pueden cambiar, ¿de acuerdo? R1 equivale a 10 ohms, se maneja con el símbolo de omega, ¿de acuerdo? R2 equivale a 5 ohms y R3 equivale a 15. Si nuestra fórmula dice que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, pues simple y sencillamente vamos a sumar todas las R's que tengamos. R1 más R2 más R3, cada valor que tiene. Por ejemplo, R1 es igual a 10, más R2 que vale a 5, en este caso 10 más 5 son 15, y R3 que equivale a 15. En total tenemos 30 ohms, o una resistencia total de 30 ohms con un voltaje de 6. Bien, el circuito equivalente quedará como el de la derecha, con una sola resistencia de 30 ohms. Ahora, podríamos calcular la intensidad total del circuito según la ley de Ohm. ¿Y cómo es esto? Bien, la intensidad total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje que tenemos? Perdón. El voltaje que tenemos es igual a 6 y nosotros tenemos una resistencia total de 30. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dividir? 6 entre 30 para poder tener la cantidad de los amperes o la cantidad de intensidad, es decir, 0.2 amperes o amperios, que resulta como todas las intensidades en serie son iguales, ¿sí? Intensidad total es igual a la intensidad 1, a la intensidad 2 y a la intensidad 3. Las tres intensidades van a tener los mismos amperios, 0.2, ¿de acuerdo? Todas valen exactamente lo mismo. Ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión en cada uno de estos voltajes, a cada uno de ellos. Bien, si lo vamos a hacer de manera individual, vamos a ver el voltaje 1, ¿de acuerdo? ¿Cuánto equivale el voltaje 1? Es igual, aquí está, voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1.
Bien, vamos a ver qué voltaje va a recibir cada una de nuestras resistencias. Aquí nosotros no tenemos un voltaje total, sino que vamos a encontrar el voltaje individual y al final lo sumamos, ¿de acuerdo? Bien, el voltaje 1 es igual. Intensidad 1. Habíamos dicho que la intensidad 1, ¿cuánto era? 0.2 amperios, que era lo que habíamos sacado hace un momento. Por la resistencia 1. ¿Cuánto vale la resistencia 1? Permítanme, déjenme marcarlos aquí un poquito. La resistencia 1 equivale a 10. Bien. Y habíamos dicho que era 0.2 amperios. Aquí cambio el colorcito, perdón, que se alcancé a ver. Un azulito. Bien. Tenemos los 0.2 y tenemos los 10 amperios. Los 10 ohms. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si me dice que el voltaje 1 me va a dar la intensidad 1, que es de 0.2, por la resistencia 1, que es de 10, pues nada más voy a multiplicar. 0.2 por 10 es igual a 2 volts. Es decir, que vamos a tener un voltaje de 2 en la primera resistencia. Vamos a ver ahora la segunda resistencia. Resistencia 2, intensidad 2. ¿Cuánto es la intensidad? Todas valen lo mismo, 0.2. Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Y cuánto vale la resistencia 2? 5. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 0.2 por 5 y esto nos va a dar un valor de 1, es decir, un voltaje, un voltio, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la última, que es la más grande. Tenemos una intensidad que es de 0.2 y tenemos una resistencia que equivale a 15. ¿Qué vamos a hacerlo? Pues lo vamos a multiplicar 0.2 por 15 y esto me va a dar igual a 3. Si nosotros sumamos las 3 voltajes que tenemos, pues nos debe de dar nuestro total de ¿cuánto? 6 volts. Vamos a ver si es cierto. 3 más 1, 4 más 2, 6. Es decir, que nuestra operación, nuestro circuito está bien realizado, nuestras operaciones están bien realizadas, dado que el voltaje me está dando a lo que yo tengo aquí como inicial y los amperios que sacamos nos dio exactamente el valor que estábamos necesitando, ¿de acuerdo? Listo. Bien, tenemos los circuitos en paralelo. ¿Cómo se realizan los mismos? Podríamos seguir el mismo paso que los del serie. Primero resistencia equivalente, luego la intensidad total, etc. Pero vamos a cambiarlo un poquito para que vean que hay otra forma de poderlo hacer, ¿de acuerdo? Sabemos que todas las tensiones son iguales, por lo que el voltaje total es igual al voltaje 1, voltaje 2 y al voltaje 3. Es decir, aquí el voltaje de 5 volts que tenemos en la parte inicial, que es este, va a ser exactamente igual en el primero, en el segundo y en el tercero, en las 3 resistencias que tenemos, ¿de acuerdo? Todos van a valer 5 volts. Ahora, calculamos la intensidad de cada receptor con la ley de Ohm. Y esto es intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Bien, vamos a sacar la primera intensidad. Voltaje 1. ¿Cuánto es nuestro voltaje? 5. Les recuerdo que en el circuito paralelo todos los voltajes son iguales, que a diferencia del serie son diferentes, ¿de acuerdo? Circuito paralelo, todos iguales. Circuito de serie, los voltajes diferentes. Bien, tenemos el voltaje 1, que es igual a 5. Tenemos la primera resistencia, que en este caso es igual a ¿cuánto? A 10.
Pues simple y sencillamente vamos a dividir 5 entre 10 y la intensidad que vamos a tener es igual a 0.5 amperes. En este caso lo que nos va a variar va a ser la intensidad. En el circuito en serie, pues les recuerdo que no nos variaba la intensidad era la que era igual. Bien, tenemos aquí abajo lo que es la intensidad 2. El voltaje 2, volvemos a lo mismo, es de 5 y la resistencia 2 también es igual a 5, aquí la tenemos. Pues 5 entre 5 va a ser igual a 1 ampere, ¿de acuerdo? Tenemos ahora para sacar la tercera resistencia, la tercera intensidad, en este caso es nuestro voltaje 3, que es igual a 5, y la resistencia 3, que en este caso es igual a ¿cuánto? A 15. Pues vamos a dividir 5 entre 15 es igual a 0.33 amperes. ¿De acuerdo? Bien, la intensidad total del circuito será la suma de todos los receptores. La intensidad total va a ser intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. En este caso sería 0.5 más 1 más 0.33. En este caso nos va a dar 1.83 amperes. Date cuenta que la intensidad 3 realmente es 0.333 indefinido, por lo que vamos a hacer un pequeño error. Aquí vamos a tener un pequeño error de acercamiento y solo vamos a hacer un aproximado, 0.33, pero es tan pequeño que no hay no pasa absolutamente nada. Aclaro, hay algunas ocasiones donde estos errores deben de ser un poquito más, ¿cómo se les nombra? Más acercados al punto exacto. Es válido tener estos pequeños errores, pero hay ocasiones donde sí necesitamos un poquito más de exactitud. Hay que saber dónde y cuándo debemos de utilizar o debemos de tener más exacto estos errores, ¿de acuerdo? Bien. Imanes. Esperemos que ahorita con el tema un poquito sobre lo que es la electricidad haya quedado claro un poquito lo que son los voltajes, las resistencias, lo que son las intensidades, los amperes, los volts, los ohms. Entonces nosotros nada más llegamos y conectamos muchas veces a la luz nuestro aparato eléctrico, pero hay ocasiones donde nuestros aparatos tienen otro voltaje o necesitan otro voltaje, y muchas veces si necesitamos un voltaje diferente, pues lo que podemos hacer es llegar a dañar la instalación eléctrica, aunque ustedes no crean. Si nosotros conectamos algo que esté mal, podemos provocar un corto. Entonces hay que tener cuidado en qué voltaje necesitamos. Es un ejemplo. No todos los cargadores de celulares son iguales. Hay algunos, si se fijan en la parte, en la parte ya sea lateral o inferior, casi todos tienen unos grabados o unas etiquetas donde nos dicen la cantidad de voltaje que necesita para nuestro celular. Nosotros tenemos la costumbre que si yo no tengo un cargador, voy y se lo pido a la hermana, al hermano, a quien sea, y lo conecto, al cabo me va a cargar, es igual la entrada. Sí, pero independientemente de que sea la entrada, muchas veces se tarda más en cargar que con el cargador que yo tengo de mi propio celular. Esto es debido a que el voltaje que necesita o la cantidad de voltaje que necesita mi teléfono es muy diferente a la que necesita el otro. Cuando mi teléfono pues es más pequeño, o sea el voltaje que tiene el cargador es más pequeño que la que recibe mi teléfono, pues nada más se va a tardar más en cargar. Pero si el voltaje que yo le estoy dando a mi teléfono es mayor, hay que tener cuidado con eso, porque hay ocasiones donde es demasiado y podemos llegar a quemar nuestro teléfono o llegar a quemar la pila.
o a veces no pasa nada y podemos llegar a tener nuestro teléfono cargado un poquito más rápido. Con las computadoras o las laptops es muy parecido a la situación, cada una tiene su cargador, no porque sea una laptop de una marca y otra laptop de otra marca les va a quedar el mismo cargador. Independientemente de que les quede, aquí sí hay que tener más cuidado, porque en este caso, pues sí llegamos a dañar nuestro equipo. Entonces nada más hay que tener precaución con estas cosas o con estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahorita un poquito a grandes rasgos con lo que son los imanes. Tenemos muchas formas o muchas partes o muchos tipos de imanes. Todos tienen una carga positiva y una carga negativa. Llamamos imán a aquel cuerpo o dispositivo que dispone de un campo magnético, es decir, atrae o repele a otro imán. Se trata de un mineral de hierro magnético que ostenta la propiedad de atraer a otros hierros, al acero o en menor medida a otro tipo de cuerpos. En sí vamos a conocer las partes de un imán. Las partes de un imán son 1. El eje magnético, es decir, una línea pequeña que une los dos polos, tanto el lado positivo como el lado negativo. Esta línea neutral, la línea de la superficie de la barra que separa las dos polarizadas, y los polos, ¿de acuerdo? Los dos polos del imán es donde las fuerzas de atracción son más intensas. Estos polos son polo norte y polo sur. Los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que como en las cargas eléctricas, los polos que son iguales se van a atraer, ¿sí? Los polos que son diferentes van a estoy diciendo cosas que no. Los polos que son iguales se van a repeler, se van a distanciar, ¿sí? Y los polos que son diferentes se van a atraer, se van a juntar. Si nosotros juntamos dos imanes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se van a juntar o se van a pegar. Pero si yo giro uno de esos imanes, vamos a empezar a tener problemas para juntarlos. Lo que primero que van a querer es repelerse, es separarse. No se pueden ver prácticamente. Bien, tenemos diferentes tipos de imanes. Tenemos los imanes naturales, los temporales, los permanentes, artificiales, los modelados por inyección, los flexibles, los cerámicos, los superimanes, de tierras raras o de alnico. Si se fijan en las figuras, tenemos diferentes formas o diferentes tipos de imanes. Los naturales son pues las roquitas, las piedras que pueden atraerse de uno a otro. Tenemos los temporales, nosotros podemos imantar un aparato, podemos imantar cualquier dispositivo y este puede atraer temporalmente un poco de acero o de otro material para poder manipularlo más fácil. Un ejemplo, hay algunos mecánicos o algunas personas que utilizan herramientas o piezas pequeñitas como desarmadores, tornillos pequeños y demás, y hay unos lugares muy difíciles para poder llegar. Entonces es muy complicado poder llegar a poner un tornillo en este determinado lugar. ¿Qué es lo que hacen? Imantan o frotan en un imán en desarmador, pegan el tornillo y ahí lo pueden ellos introducir hasta el lugar deseado sin necesidad de que el tornillo se vaya a caer o se vaya por otro lado donde no desea. Las cintas, los flexibles, son como los que nosotros tenemos muchas veces en casa que se pegan en el refrigerador.
Estas cintas se utilizan principalmente para eso. Son imanes que son muy débiles, no tienen mucha fuerza, pero pues simple y sencillamente nos pueden ayudar. Los que son diseñados o modelados por inyección, estos los hacen por medio de una máquina. Los van a modelar, pero también nos sirven para poder sostener algo y que no se pueda mover, ¿de acuerdo? De tierras raras, que es como que tenemos aquí en esta parte. En esta parte, entonces son tierras, son piedras que son imanes y estas nos van a seguir pues atrayendo, ¿de acuerdo? Los superimanes, que normalmente son los que nosotros conocemos como estas cerraduras, y estos tienen una gran fuerza, una gran fortaleza para atraer. Están los imanes artificiales, perdón, los temporales. Los temporales, pues como ya les dije, son como los desarmadores, que por un momento van a tener un poquito de imantación, y los permanentes, que estos perdón, en su totalidad también van a tener lo que es de imantación. Están los cerámicos, que son como los que tenemos aquí arriba, y hay otros que se les nombra electroimán. Los electroimanes son muy fuertes, principalmente se utilizan perdón, para llevar o para manipular piezas de acero muy grandes, y estos electroimanes se basan o se hacen en base a electricidad. Mientras tienen energía eléctrica va a haber una imantación. Si no hay una energía eléctrica no van a tener ese poder de atracción, ¿de acuerdo? Bien, pues por mi parte ha sido todo. Espero que lo poquito que se haya visto les haya servido o les sirva para poder hacer sus trabajos. Cualquier duda, pues seguimos en contacto de nuestra plataforma, seguimos al pendiente ahí de sus tareas. Me entretuve un poquito, pero pues bueno, ya estoy poniéndome corriente para realizar todas sus tareas y todas sus actividades. Seguimos, fue un placer. Pues fue un placer estar con ustedes. Hubiera querido que estuvieran un poquito más para aclarar algunas dudas. Y pues cualquier cosa, seguimos al pendiente. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.